Bien, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien en esta fría mañana. Hoy vamos a continuar en nuestro recorrido por el libro de Génesis. Espero que hayan estado leyéndolo. Siempre estamos tratando de recordarles que antes de llegar puedan leer el capítulo correspondiente, porque eso nos va a ayudar a avanzar, a adelantar y a tener mayor provecho de lo que leemos. Hemos hecho todo un recorrido del libro de Génesis desde la creación, desde el principio, y cómo Dios ha venido tratando a la humanidad, hasta el punto que ha escogido a un hombre, ¿cierto?, para formar un pueblo, para a través de ese pueblo traer un Salvador, que es Jesucristo. ¿Para qué viene Jesucristo? Para responder al problema humano y glorificar a Dios. Se nos muestra allí en el comienzo por qué el mundo está como está. El problema de problemas, la entrada del pecado en el mundo, que Dios promete, ¿cierto?, dar una salida a ese problema que es el pecado. Y todo lo que está haciendo, lo está haciendo para desembocar en esta salida, la única salida posible, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bien. ¿Leyeron el capítulo 21 de Génesis? Bueno, se repartió, solamente se entendió Señor, ni sí ni no, solo Señor. Vamos a ir por ese capítulo, pero quisiera darles antes un poquito el panorama para que ustedes ahí en sus Biblias lo tengan. A algunos les gusta separar en secciones lo que hay en ese capítulo. Es un capítulo que tiene mucho material, entonces no podemos abarcarlo todo, tendremos que ver solo lo principal de ello. Pero quiero darle 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 7 es esa primera sección, cuando un hijo llega. Eso es el suceso del 1 al 7, pero el tema es la promesa cumplida de Dios. Luego, del versículo 8 al 21, un hijo se va. 8 al 21, un hijo se va. Ahí está la promesa asegurada por Dios. Y en tercer lugar, en los versículos 22 al 34, tenemos una vida de testimonio. Allí tenemos la promesa humana aplicada. 22 al final del capítulo, al 34. Entonces tenemos básicamente 3 secciones con 3 promesas. Como pueden ver, hoy cantamos de promesas, cantamos acerca de pactos, y tenemos la promesa cumplida de Dios, la promesa asegurada por Dios y la promesa humana aplicada. Una pregunta como de esas cuando uno hace preguntas. ¿Alguna vez le han prometido algo? ¿Y si le han cumplido? Lo que pasa es que uno recuerda más las veces que le han incumplido la promesa, pero de pronto hay otras que sí las han cumplido y esas a uno sí se le pasan de largo, pero las que no le cumplen, esa ahí la tiene anotada, se la tengo anotada.
¿Alguna vez ha prestado dinero y le dicen, no, le dicen, los primeros 5 días del mes se lo devuelvo? Lo promete, pero no lo hace. Un papá promete pasar más tiempo con sus hijos o más tiempo con su esposa, o una esposa que promete pasar más tiempo con su esposo, pero no siempre resulta. O tal vez usted le comparte algo privado, algo confidencial a alguien porque confía en esa persona, pero poco tiempo después se da cuenta que otros se han enterado de lo que usted privadamente le dijo a esa persona. Los que tienen hijos adolescentes o jóvenes, muchas veces, no, yo seguro cuando venga tiendo la cama. Seguro no lave la loza del almuerzo, pero por la noche sí yo la lavo. Va a estar todo arreglado. Las cortes, no solo en nuestro país, sino en muchos lugares, están llenos de demandas. ¿Por qué? Por incumplimientos de contratos. Tanto que son tan comunes las promesas rotas que cuando alguien cumple, como que ahí no dice plop, se va de para atrás. Es algo raro, es como un alma extraña, un tesoro olvidado, aquel que cumple aquello que promete. Pero ¿qué podemos decir de Dios? Dios es fiel y cumple sus promesas. ¿Qué está sucediendo en la primera sección de este capítulo? Versículo 21 del capítulo 21. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Como había dicho, como había prometido. En los capítulos anteriores vimos en Génesis 17 y Génesis 18 que les aseguró y les prometió a Sara y a Abraham que tendrían un hijo. Y aquí, ¿qué está haciendo? Lo está cumpliendo. La diferencia entre Dios y nosotros, porque digamos la verdad, nosotros también muchas veces incumplimos. Los que han trabajado en áreas comerciales y manejan vendedores, siempre les hacen la advertencia: no se vaya a comprometer a algo que no puede cumplir. Pero el síndrome del vendedor es que sí, seguro, yo se lo llevo tal día, pague, y después espere. No comprometerse a algo que no podemos hacer, pensar antes de prometer, es necesario. Obviamente hay algunas promesas en la Biblia, se habla de promesas, se habla también de votos, se habla de juramentos y se habla de pactos. Cada uno de ellos tiene una cierta connotación. Algunos son de palabra, otros son más formales delante de una autoridad. Y los cristianos durante mucho tiempo también se han debatido en eso, porque algunos creen fundamentalmente que usted no puede jurar nada. Entonces hay creyentes cristianos, no son solo los testigos de Jehová, pero movimientos como, no sé, los Amish, los cuáqueros, menonitas, que no juran. Por ejemplo, si están en el ejército, 0 juramento a la bandera, prohibido. Y para ellos
se han hecho algunas concesiones en algunos países en donde pueden hacer como una especie de, no de juramento, sino como afirmación legal, no sé, afirmación para que no sea un juramento. Hay otros hermanos que piensan que debemos moderar nuestras palabras, nuestros compromisos, y en ciertos escenarios sí es permitido. Es muy triste cuando oigo que personas que han estado en el altar y hacen votos. Muchos tenemos unos votos escritos en nuestra casa en donde dice a qué nos hemos comprometido con el esposo, con la esposa. Pero muchas veces la desilusión es tan grande por no cumplir esos votos. Pero Dios cumple lo que dice. Porque Dios es veraz. Él siempre dice la verdad. La palabra nos dice que Él no es hombre para que mienta. Los que mentimos somos nosotros, los que escondemos somos nosotros, los que tenemos ahí como una verdad a medias somos nosotros, como lo hemos visto en la vida de Abraham, ¿no? No, es que es mi hermana. Ah, pero no era solamente su hermana, era su esposa. Y los seres humanos tenemos esa tendencia, pero Dios no puede mentir porque Él no puede violar su propia naturaleza. Dejaría de ser Dios si lo hiciera. Gloria al Señor, porque tenemos un Dios veraz, confiable, en el que podemos descansar. Aquel que cuando hace promesas, las cumple. Cuando Él dice algo, puede que tarde. Aquí en este capítulo 21 estamos viendo que pasaron 25 años para que se cumpliera lo que le había prometido a Abraham y a Sara. ¿Qué era qué? Que les iba a dar un hijo. Dice el versículo 2 del capítulo 21, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Es posible que algunos de nosotros estemos clamando por las promesas de Dios, pero no pueden ser cuando nosotros queremos. Abraham y Sara no podían tener su hijo cuando ellos querían. No estaban preparados, no estaban listos, no era el momento. Y nosotros debemos aprender a vivir en el tiempo del Señor. Es lamentable cuando vamos retrasados y el Señor va por allá adelante, o cuando nosotros somos los que vamos corriendo delante del Señor y lo dejamos ahí botado. Tenemos que aprender a caminar en el tiempo del Señor. Lamentablemente vivir a destiempo causa muchos problemas. Ver tantos jóvenes, a veces adolescentes, ya siendo padres, me recuerda el problema que es vivir a destiempo. Pueden procrear y tener hijos, pero no tienen la madurez para conformar un hogar. No tienen la capacidad económica para sostenerlo. No tienen la formación para guiar a esos hijos. Muchas veces hacemos cosas a destiempo. Sara, ya lo vimos, es el ejemplo de alguien, y Abraham también, de alguien que hace algo a destiempo. Y eso también nos lleva a pensar en que no solamente necesitamos vivir en el tiempo señalado por Dios, sino que necesitamos combatir también la impaciencia.
Nos impacientamos. Lo queremos y lo queremos ya. Y Abraham y Sara, ¿qué les sucedió? Ustedes ya lo saben, ya lo hemos estudiado acá. Querían un hijo. Y como Sara veía que no podían procrear, entonces fue y llamó a su esclava, que era lo que se usaba en el tiempo, a su sierva, y se la trajo a Abraham y le dijo: aquí está la solución para hacerlo a su manera. ¿Por qué? Porque se impacientó. Así es que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y debemos aprender a discernirlo y aprender a caminar con Él. La impaciencia definitivamente es una trampa. Y también tenemos que aprender a leer las promesas de Dios, ¿cierto? De su palabra, lo que Él ha dicho y lo que sí ha dicho que me cobija a mí. Palabras objetivas, no sentimientos subjetivos, porque a veces pensamos: no, es que yo tengo fe en que tal cosa va a suceder, pero yo lo siento, yo lo tengo acá, lo siento. Eso no es fe. La fe es creer lo que Dios dice, no lo que yo quiero que se haga, ni lo que yo siento que podría pasar y estoy esperando. Y entonces, ¿algunos de ustedes tienen alguna promesa que recuerdan, que les gusta repetir, bíblica? Uh-huh. Hay diferentes tipos de promesas, ¿cierto? Hay promesas condicionales, hay promesas incondicionales, hay promesas que son generales, pero hay promesas que fueron dadas en la Biblia únicamente a ciertas personas. Y a veces cometemos el error de pensar que eso mismo que le fue prometido es para mí. Y regularmente tenemos que acudir, en especial en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como hoy nos estaba hablando Martín, y contrastarlo con el Nuevo Testamento, porque eso debe ser verificado, que en realidad eso es una promesa que es para aquel que ha puesto su fe en Cristo. Hay muchas promesas. Le leo una. El Señor ha prometido regresar. La palabra dice que Él mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con el llamado de la trompeta de Dios, y levantará ¿a quiénes? A los creyentes que hayan muerto en Cristo, y luego los que aún sigan vivos serán también llevados con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18. Anímense con estas palabras. Las promesas deberían animarnos. Deberíamos animarnos sabiendo que tenemos la certeza de lo que Dios nos ha dicho. Y para ello, evidentemente, tenemos que conocerlas. Por ejemplo, algunas promesas universales. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, así como la que Germán estaba llevando hoy sobre sus espaldas, y yo les daré descanso. Está abierta para todos. Esto está en Mateo 11, 28. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor Jesús, aunque muera, vivirá. Condicional, no general. Otros ejemplos de promesas que solamente, por nombrar algo, eran para algunos en las Escrituras, en especial en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en Génesis 15:5, cuando se le dice a Abraham: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Eso fue a Abraham. Y no puedo cogerle y decir: voy a tener 30 hijos, porque quiero tener muchos hijos, voy a poblar la tierra. No. Por ejemplo, al rey que le dijo: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Se lo dijo a David. Era solamente para él esa promesa. Ahora, esta primera sección lo que nos está diciendo es: Dios cumple sus promesas. Conócelas, diferéncialas y espera en ellas. No hay otra manera de hacerlo. El versículo 3 dice: Abraham le puso, cuando nació su hijo, el nombre de Isaac, al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, como le había mandado ya Dios anteriormente, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía entonces, ¿cuántos años? 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Versículo 6, Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Si recuerdan lo que sucedió en los capítulos 17 y 18, el primero que se rió fue Abraham, cuando se le dijo que tendría un hijo. Y después Sara fue la que se rió. Y aparentemente es una risa de incredulidad. Pero aquí la risa se extiende. Dice que Abraham se rió, Sara se rió, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Leyendo eso y conociendo esa historia, ¿usted no se ha reído? Oiga, es que es un poquito descabellado. Un hombre de 100 años y su esposa probablemente de 90, que aunque los tiempos han cambiado y la biología ya ha cambiado, la palabra nos dice que estaban en su vejez. Imagínense a Abraham y a Sara con, no sé, digamos, con bastón y empujando un carrito por un centro comercial. Si usted los ve, ¿qué va a pensar? Ay, qué abuelos tan tiernos, ¿no? Ayudándole a los papás. Pero cuando se entere, ¿cómo así? Ese bebecito tan chiquito es hijo suyo. Sí, mira, ya se están riendo. Cualquiera que lo oiga se reirá. Abraham se rió, Sara se rió, ahora nosotros podemos también reírnos. Pero acá la risa de la que está hablando Sara no es de incredulidad, sino es de gozo, es de regocijo, es de ver el poder de Dios para hacer que una matriz que no podía procreara, devolverles el vigor, adecuar todo su cuerpo, todo para que fueran papás. ¿Se imaginan? Unos papás de casi 100 años en eso. Yo creo que rejuveneció a los dos. ¿Cuál dijimos que era el nombre de la primera sección? Un hijo, lo que allí sucede es que un hijo llega, pero lo que queremos ver es la promesa de Dios, que tenemos un Dios veraz, confiable, maravilloso. Ahora, en la siguiente sección, ¿cómo se llama? El título podría ser La promesa asegurada de Dios. Ese es su tema, pero lo que sucede allí en esa sección, ¿qué es? Primero un hijo llega, pero después un hijo se va. Versículo 8. El niño creció y fue destetado,
y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Versículo 9, pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Era la costumbre probablemente que entre los 3 y los 5 años dejaran de amamantar a los niños. Creo que esa costumbre se ha perdido con el paso del tiempo. Pero esa era la costumbre en esa época. Bueno, y hay gente que cree que todavía el día de hoy eso se debe seguir haciendo porque la leche materna va a fortalecer, a dar defensas y a dar algo que no puede un bebé conseguir de ninguna otra manera. ¿Qué hacen los bebés cuando la mamá dice, no, como que ya es hora de que ya no más? A ver, las que son mamás. ¿Cómo decía Sarita? Aprovechemos para hablar de ella que no está hoy acá. Ella repetía eso. O sea, la última y ya no más. La última ya, todo el tiempo. Me acuerdo que nos contaban acerca de el destete de los animales. Cuando los becerros no se quieren desprender de su madre, la mamá lo coge y en serio, le da un patadón porque si no, no la suelta para que reaccione. Aunque a los humanos nos sucede lo mismo, a algunos hay que darles para que salgan de la casa, para que se vuelvan independientes, para que crezcan, para que maduren, para que formen un hogar, para que sean útiles en el Señor, para que lo amen, para que lo sirvan. No es tan natural. A las iglesias también les pasa lo mismo. Cuando se envían misioneros, muchas veces las iglesias no quieren que se vayan. Dice, pero ¿cómo se va a ir si usted es tan valioso, tan importante, tan... Hay que hacerlo. Hay que desprenderse. Porque hay que crecer y hay que madurar en la familia, en la iglesia y en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿qué sucedió? Hicieron un gran banquete, celebraban esa fecha, pero resulta que ya había un hermano mayor ahí. Podía tener unos 15, 16 años cuando este era apenas de 3 o 5. Y su mamá, la mamá de Isaac, ¿qué vio? Vio que Agar la egipcia le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. ¿Y cómo cree que reaccionó esa mamá? Estas palabras que están acá revelan, no era no, como que ahí, ¿cómo le decimos? Un mini bullying ahí, no. La forma gramatical que se utiliza ahí dice que da a entender que era algo continuo y que no era pues como de chistoso, sino que esa burla era un desprecio, esa burla era una enemistad, no era nada ni ligero ni pasajero. Así es que, ¿qué sucede? Versículo 10. Por eso le dijo a Abraham, Sara, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Al parecer Sara había visto algo que Abraham no vio. Bueno, suele suceder. La mayoría de veces las esposas ven algunas cosas que los esposos no ven. Y los esposos ven algunas cosas que las esposas no ven. Vio cuál era la naturaleza del hijo de Agar.
Podríamos especular un poco y diríamos, bueno, pues de pronto lo aprendió de su mamá, ¿no? Sentían ese pasar a un segundo lugar. Tal vez Agar, que era una esclava egipcia, tenía una cierta posición como concubina de Abraham. Era lo que se usaba en la época. Y podría haber pues todo tipo de celos y de rumores y de malentendidos. Pero eso es lo que le dice ella: échala fuera porque no puede ser heredera conmigo. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? El asunto angustió a Abraham. Pero fue así como algo pasajero. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 11. Era angustioso, era difícil. ¿Cómo me va a decir que eche a un hijo? Pues está bien que no es hijo suyo, es hijo mío, pero ¿cómo lo saco yo de aquí? O sea, no puede ser. Pero ¿quién intervino una vez más? El protagonista de la Biblia, principal. Pero, siempre hay un pero. Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Así es que Dios intervino. Como siempre, Él está asegurando desde el comienzo de la historia que su plan se cumpla. Es un Dios soberano. A veces la gente piensa que el mundo va a la deriva, no se sabe para dónde va. Se descarriló el tren y allá va el mundo con su vida. Pero la soberanía de Dios controla todo, lo cual no hace que nosotros perdamos ni responsabilidad ni capacidad de decidir. Es algo así como cuando usted ve esos, ¿cómo se llaman? Esos Royal Caribbean. Aquí hacemos la publicidad para ver si alguien quiere viajar en un barco de esos enormes. El barco zarpa, por ejemplo, de aquí de Cartagena y va hacia Miami. Pero dentro van montones de personas. ¿Y qué están haciendo? Miles de cosas. Están en una piscina, están en unos juegos, están en familia, otros están comiendo. Hay miles de entretenimientos, juegos y diversiones en esos barcos. Así más o menos, yo sé que no es una ilustración perfecta, pero Dios está conduciendo el barco desde Génesis a Apocalipsis. Y mientras tanto todos nosotros estamos haciendo diferentes cosas: estudiando, trabajando, casándonos, teniendo hijos, siendo deportistas. ¿Entiende? Dios controla lo que va a suceder. Él tiene el control de la historia, pero nos da capacidad de decidir también qué hacemos en nuestra vida. Pero el barco no se va a salir de su curso. Aquí hay una frase muy especial. Dios le dice a Abraham que no se angustie, porque Isaac será llamada tu descendencia. Y esa frase se repite en Romanos 4, en Romanos 9, en Gálatas 4, en Hebreos 6. Está por toda la Biblia. Lo que quiere decir que es el soporte histórico y teológico para ver que desde el pasado Dios preparó lo que iba a suceder hacia adelante, y es lo que sostiene también aquello en lo que creemos. El soberano Dios escogió a Abraham. Él lo sacó de Ur de los Caldeos, ¿cierto? E hizo un pacto incondicional con él. Cumpliría su propósito con él. Y después de eso, la aparición de Isaac fue el segundo movimiento en eso que habría de suceder. No podían hacerlo Abraham y Sara, como no puede el ser humano de ninguna manera
controlar el plan de Dios. ¿Por qué se angustiaba Abraham? Parece que su discernimiento se empañó, porque Dios ya se lo había dicho. La descendencia vendrá por este hijo que yo te voy a dar. Yo creo que no solamente el niño estaba siendo destetado, sino que Abraham estaba siendo destetado. Pues no sé, pero aquí parece que la angustia es por el muchacho, no por Agar, según lo que el texto dice. Pero bueno, tema para una novela. Ustedes ya saben lo que viene en el capítulo 22, ¿cierto? Martín en 8 días nos va a hablar de ese capítulo 22. Pero ¿qué hubiera pasado? Sabemos que allí Dios le pidió entregar a su hijo Isaac. ¿Qué hubiera pasado si Ismael también hubiera estado ahí? ¿Hubiera cambiado lo que hizo Abraham? No lo sé, pero yo creo que Dios sí estaba preparando a Abraham para que pudiera responder en fe a lo que le estaba pidiendo. Estoy especulando un poco, pero yo creo que si hubiera tenido a Ismael, de pronto hubiera dicho, bueno, todavía tengo al primogénito, porque era el primogénito, era el mayor, pero no era el hijo de la promesa. No era él por el que vendría Jesús el Salvador. Así es que, ¿qué sucedió? Versículo 14. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Eso también es un acto de fe. Obedecer a Dios y hacer algo que no quiero hacer, que siento que no puedo dejar. ¿Le ha pedido Dios a usted que deje de hacer algo que usted no quiere dejar de hacer? Tal vez que se distancie de alguna persona, o tal vez que no se deje llevar por sus sentimientos, porque usted ya se había hecho una película, usted la tenía en su mente. Esto es lo que voy a hacer. También entre las historias de misioneros hay muchas en las que ellos tenían sus profesiones y tenían sus vidas hechas, pero no podían con la voz de Dios diciéndoles que ellos debían ir a otro lugar a predicar a Cristo. La obediencia debe darse a pesar de lo que sentimos. Grandes decisiones. No sé cómo lo hizo. Dice que de una, yo no sé, 5 de la mañana se paró y comenzó a alistar todo, alistó las cosas. Y eso nos enseña que el amor natural debe subordinarse al amor de Dios. Y que nada debe competir con Dios, porque eso es una fuente de idolatría. No puede haber ni siquiera un hijo puede interponerse entre Dios y yo. Varones, estuve pensando en ustedes cuando leí esto. Pensaba que deberíamos ser tan ágiles como Abraham para tomar decisiones, para cambiar comportamientos, para comenzar a hacer lo que Él muchas veces nos ha dicho
que debemos hacer. Se levantó, tomó pan, cogió el agua, hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros a veces dejamos de hacer cosas porque estamos cansados o porque nos gusta más otra cosa, qué sé yo, mi deporte favorito. Pero debemos comenzar a levantarnos a hacer lo que debemos hacer. Y lo digo no por ustedes, lo digo por mí, porque el Señor es el que me habla a mí por medio de esta palabra. Cuando hay que levantarse a orar, cuando hay que levantarse a estudiar la palabra, cuando hay que levantarse a ayudar en la casa. Ahí es donde está la masculinidad, donde está el ser varonil, o en términos coloquiales el ser machito. Cuando llegue cansado de su trabajo, ahí es donde hay que comenzar, con la esposa, con los hijos. Que el Señor nos dé una obediencia como la de Abraham. ¿Qué pasó con esta mujer? Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Qué iba a hacer? Era egipcia, pero no podía regresar a Egipto, tendría que atravesar todo el desierto. Versículo 15. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Un tiro de arco se calcula que era más o menos 100 metros. Podría ser una distancia como esa. Todo estaba, al parecer, por terminarse. Versículo 17. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sabe qué significa la palabra Ismael? El nombre Ismael. Dios oye. Imagina el sufrimiento de esa mujer. No quería ver morir a su hijo. ¿Qué mamá no quiere lo mejor para su hijo? No sé si debemos estar preparados para, de alguna manera, soltar a nuestros hijos. Dicen que en Latinoamérica, y sí lo hemos visto aquí en Colombia, somos muy paternalistas. Los hijos viven hasta los 50 años con los papás o con las mamás. Pero también deberíamos estar listos y prestos a soltar a los hijos. Leí acerca de una ilustración que me gustaría compartir con usted. Tome una mano con su otra mano. Hágalo. Tome sus dos manos, tómelas juntas. Y apriételas. Ahora suéltelas suavemente y sígalas tomando, pero holgadamente, o sea, no apriete. Cuando Dios nos habla de tomar holgadamente esa mano, es porque si la apretamos va a ser más doloroso abrirla cuando Él quiera que soltemos. Así es que un consejo para todos los que tenemos hijos, un consejo para los que no los tienen aún pero los tendrán: coloquen la mano holgadamente, porque mientras más apriete,
más duro va a tener que jalarle los dedos Dios. Y todos se irán, tarde o temprano, por diferentes circunstancias, pero así será. Que el Señor nos dé sabiduría para aprender a soltar a los hijos, y en especial a las mamás, que yo sé que les afecta muchas veces más su relación con los hijos. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Qué misericordia la de Dios, ¿no? A pesar de todo lo sucedido, salvó al muchacho. ¿Por qué lo hizo? No fue por Agar, fue por causa de Abraham, porque era su descendiente. Pienso al leer esto en muchas mujeres que están solas, con sus hijos, matrimonios disueltos, pero me consuela saber que Dios las ve. Dios Ismael, Dios las ve en su dolor, en su angustia, en su sin salida, y es un Dios misericordioso. Dios oyó y le dijo a Agar: no temas. Finalmente le dijo que haría de él una gran nación que los historiadores hoy en día y muchos etnólogos afirman que es el origen de los pueblos árabes. Ellos son y afirman en el Islam que son hijos de Ismael. Y nosotros decimos que somos hijos de Abraham, porque la promesa vino por Isaac. ¿Se ha dado cuenta de las consecuencias que puede tener el impacientarse y hacer algo incorrecto? ¿Qué pensará Abraham si viera las noticias de hoy en día y los conflictos tan grandes que hay entre el Islam y el judaísmo, o entre el Islam y el cristianismo? O sea, en serio, por querer tener un hijo, va a haber un enfrentamiento entre pueblos y guerras donde morirán personas. ¿Alguna vez lo había pensado? ¿Sabía eso? Nuestros deslices, nuestras malas decisiones o nuestras impaciencias tienen consecuencias, y tienen consecuencias no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y muchas veces para los hijos de nuestros hijos. Así como hay bendición de Dios cuando somos fieles a Él, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos por todas las generaciones. Es algo que debemos detenernos a pensar. Antes de llegar a la parte final, donde está nuestra última sección, quisiera mostrarles ahora sí aquí una imagen que me pareció sumamente importante. Quiero darle la importancia histórica y teológica que tiene lo que sucede en el capítulo 21 para el resto de la Biblia. Gálatas 4, 21 al 31. Todos sabemos que Gálatas es una epístola de Pablo a la iglesia en Galacia para combatir a los judaizantes que afirmaban que la salvación no era por gracia por medio de la fe. Así es que si usted quiere ir a Gálatas 4, 21 al 31, o si quiere escucharlo solamente, también puede hacerlo. Esto es lo que muchos conocen como la alegoría de Agar y Sara, estas dos mujeres de las que estamos hablando en Génesis 21 esta mañana. Versículo 21, esto creo que es Nueva Versión Internacional, no, leámoslo de la
de la NTV para que sea mucho más ilustrativo. Les dice Pablo a los Gálatas y a los judaizantes: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley, porque ellos querían cumplir la ley. ¿Saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien ha nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Fue un intento por hacer las cosas a la manera del ser humano, carnalmente, en mis propias fuerzas. Pero el nacimiento del hijo de la libre, es decir, de Sara, fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Versículo 24, esas 2 mujeres son una ilustración. En unas versiones dice una ilustración, en otras dice sí, eso es Reina Valera y Américas, pero en otra creo que dice, ya no recuerdo la palabra exactamente, creo que la puedo ver acá, en el 24. Dice que es una interpretación en sentido figurado, porque algunas personas discuten si eso es una alegoría o no lo es. Tal vez para algunos es una tipología, pero no vamos a entrar en eso, que es muy aburrido. Estábamos en el versículo 24. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios que nombró esta mañana Martín: el pacto de la ley, un pacto de obras y el nuevo pacto. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Se dio la ley a Moisés y al pueblo de Israel, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que en el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Es decir, todos esos fariseos que vivían en el tiempo de Pablo en Jerusalén vivían bajo la ley, celosos de la ley, queriendo cumplirla. Pero se nos dice en el versículo 26, la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Citando el Antiguo Testamento. Versículo 28, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Y los que estamos en Cristo somos también hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque a través de Abraham, Isaac, Jacob, Isaí, el rey David, etcétera, etcétera, vino el Señor Jesucristo, que es quien ha dado su vida por nosotros. Dice el versículo 9, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. Ahora entiende la analogía. Ismael perseguía a Isaac, así como hoy en día todos los que no creen y piensan que pueden salvarse por sí mismos combaten, persiguen, se burlan de los que sabemos por la Biblia que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y todas las religiones en este mundo, póngale usted el nombre que quiera, son religiones de obras. Ninguna de ellas actúa por gracia. Todas quieren que usted haga algo, y si usted no lo hace, usted no tiene acceso a Dios. Y ese es el sustento de lo que creemos explicado en esta analogía. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Pero qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Termina en el 31. Así que, amados hermanos,
No somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿Eres tú hijo de la libre? ¿Se alcanza a ver? Agar y Sara. Agar, la esclava, representada en el monte Sinaí, donde se entregó la ley. Da a luz un hijo que se llama Ismael, que es producto ¿de qué? De la carne, de los intentos humanos por realizar el plan de Dios. ¿Sabe qué es una religión? Una religión es todo lo que el ser humano hace para llegar hasta Dios. Eso es una religión. ¿Y cuál es la fe bíblica que nosotros tenemos en Cristo? Es todo lo que Dios hizo, hace y hará para que nosotros podamos estar con Él. Es Él quien lo hace, esa es la diferencia. Por eso nombra a Jerusalén como una esclavitud terrenal, un legalismo, una manera de, qué sé yo, practicar religiones juiciosamente, de subir Monserrate de rodillas, de hacer múltiples ayunos y oraciones, cosas que podrían no ser malas en sí mismas, pero son obras de la carne. En cambio, los hijos de Abraham, ¿sí se acuerdan? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Los que vienen de Sara, que es la libre, que representa no el monte Sinaí, sino el monte del Calvario, donde está la cruz, donde murió Jesús, que no sigue la ley, sino la gracia, porque la ley esclaviza. La ley no puede ser cumplida, solamente nos muestra nuestro pecado, pero la gracia ha traído a Isaac. La gracia divina, la elección divina de gracia ha traído a Isaac, que es producto de ¿qué? No de lo que hace el ser humano, sino de lo que hace Dios. Es resultado de la promesa de Dios que nos lleva no a Jerusalén, no a lo terrenal, sino a la nueva Jerusalén, donde está la plena libertad celestial. ¿A qué grupo perteneces? Si no has hecho una decisión por Cristo, debes hacerla. Porque hacer las cosas humanamente lo único que va a producir es que vayas al infierno. Por eso descansamos únicamente en la promesa de Dios que no miente, que es confiable. Bien, utilicemos los últimos 5 minutos en los últimos versículos. ¿Qué hay allí? Tenemos en el versículo 22 al 34 un pacto entre Abraham y Abimelec. ¿Cómo dijimos que se llamaba esa sección? No entendí. No, de Dios no. Promesa humana aplicada. ¿Qué aconteció? Ya vimos hace 8 días con David lo que sucedió con Abimelec, ¿cierto? Todo lo que sucedió cuando volvió a reincidir Abraham en otra vez su pecado de decir que era Sara su hermana y no su esposa. Ahora este hombre, con el jefe de su ejército, le habla a Abraham y me gustaría que grabara esta frase. ¿Qué le dijo Abimelec a Abraham? Léalo en su Biblia. ¿Se da cuenta qué imagen tenía Abimelec de Abraham? ¿No le gustaría tener un testimonio como el de Abraham? Que sus compañeros de universidad, sus compañeros de trabajo, sus vecinos
Pablo, Dios está contigo en todo lo que haces. Que puedan reconocer la vida de Cristo en usted. Tanto es así que quiere hacer un pacto con él. Le dice: júrame que no obrarás falsamente conmigo ni con mi descendencia. A lo cual Abraham le dijo: sí, sí, lo juro, lo juro. De esa manera deberíamos vivir nosotros en el mundo. Pero antes de ello, ¿qué hizo Abraham? Se quejó con Abimelec y le dijo: tus siervos se están robando un pozo que yo cavé. Por cierto, los pozos en esa época eran muy importantes, eran de vital importancia, eran de vida o muerte y no eran fáciles de abrir para conseguir agua. Y Abimelec le dijo: pues yo no sé quién hizo eso, no había sabido, y tú no me has dicho nada a mí, no te habías quejado. Pero llegaron a un acuerdo y entonces dice que él puso unos animales, como ya una vez Germán nos explicó, seguramente los partieron y caminaron por en medio de ellos, porque era la manera como se cerraban los tratos, no había notaría. Lo siento, esa era la notaría. Eran pactos que se hacían. Y luego dice que apartó 7 corderas y le preguntó él que para qué eran esas corderas. Y dijo: para que esto sirva de testimonio de que yo cavé el pozo. Finalmente plantó un árbol, no vamos a entrar allá porque el tiempo ya se acabó, en donde adoró al Señor. Un árbol, el tamarisco, si quiere investíguelo, es un árbol muy, muy resistente, que puede tener raíces hasta el agua subterránea. Y pregúntese por qué adoró. Ahora, quisiera solamente terminar diciendo que nosotros debemos aprender a ser como Abraham, a ser personas que hacen lo que dicen. Es que es realmente raro encontrar personas que hacen lo que dicen, que son coherentes, que son cumplidos, que dicen: si la cita es a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana, como si fuera para la EPS. Hágalo para Dios como si fuera para la EPS. La enseñanza de Jesús fue que no, diciéndole a los fariseos que no juraran de ninguna manera, porque se estaban acostumbrando a utilizar como grados de compromiso. Y entonces decían que se podía jurar por el cielo, por la tierra, pero que solamente si se juraba por Dios era que tenían que cumplir. Y tal era el descaro que él les dice: no, no se pongan a hacer eso. Les dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Así es que llévese esto, aprenda a ser como Dios, cumpla. El Salmo 15:4, apréndaselo. Aquel que aún en desmedro suyo, así pierda, cumple lo que dice. Dios le enseñó eso al pueblo de Israel y hay muchos ejemplos en donde ellos tuvieron que cumplir aún a costa de su propio beneficio, de sufrir pérdida. Qué importante es la palabra para Dios. Qué importante es cumplir los compromisos. Qué importante es: si este día tengo que pagar, ese día pago. Qué importante es: si le dije a mis hijos que voy a hacer esto, lo hago. Qué importante es no comprometerse a hacer cosas que no podemos hacer. Lo que creo que debemos hacer es aprender básicamente del ejemplo de Abraham para que Cristo sea visto por todos. Señor, damos gracias por tu misericordia en este día, gracias por tu palabra, gracias por ser un Dios confiable. Te adoramos, Dios.
podemos confiar en ti. Tú no defraudas a nadie. Podemos no verlo en el tiempo que nosotros queremos, pero nosotros nos unimos a tu tiempo. Ayúdanos a que nuestra fe crezca. Ayúdanos a aprender de la vida de Abraham. Ayúdanos a aprender de sus errores, de sus fracasos, para que nosotros aprendamos a confiar más y más en ti. Que cuando tú dices no, nosotros repetimos no. Cuando tú dices sí, entonces nosotros afirmamos sí. No siempre lo entendemos. Muchas veces no nos gusta, batallamos como Abraham con nuestros sentimientos. Pero si es lo que tú quieres, que hagamos tu voluntad, Señor. Gracias por tu soberanía, por conducir tu plan para que hoy en día, en este domingo en Cajicá, desde la eternidad, nosotros hubiésemos creído. Es maravilloso, Señor, que podamos vivir en la certeza de la gracia. Te adoramos, Señor, por tu soberana gracia maravillosa y pedimos poder imitarte, ser imitadores de Cristo, cumpliendo nuestros compromisos, no defraudando a nadie, pero en especial haciendo todo para responder a tu amor, a tu gracia y a tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.